Sea este un sagrado día a todos nuestros oidores en la redondez de esta esfera y aún fuera de ella. Les saluda mi ser el Mahatma Uski en este vuestro provoz prohibido olvidar. Seguimos en Conexel con la voz de El Tao, www.joventaoísta.org, en Facebook, YouTube y en las demás redes sociales. En WhatsApp nos encuentras en la fuente virtual Sautelis, donde también encontrarás estos audios. Ayúdanos a reenviarlos, a contarle al mundo de la llegada de los enviados de Dios en esta esfera. El venerable maestro Hakeliun Zeus Induceus, el venerable maestro Samael Joad Bator Weor y la divina madre Afrodita Raab y toda su familia real. Su paso salvador, su gran mensaje redentor, su incansable lucha por la salvación de esta humanidad. Bien, hoy tenemos una gran libre o sorpresa para nuestros oidores, una antigua monje evangel de los lamasterios del Tíbet de América, uno de los seres más antiguos que desde muy temprana edad vivió y aún vive en los remanentes de esta esfera, que tuvo la dádiva de ver surgir esta obra salvadora, apostada al lado de los venerables maestros. Estamos hablando de la venerable maestra Kunumaya, Mahatma Sormira, Dragón Guanujur y la Dimbel Acevedo y demás seres, con 34 locrones de ser taoísta, monje evangel. Venerable maestra, un gusto tenerla por aquí. Muy buen día, buen dinero y buena salud. Excelente salud sean para vuestras mercedes en este día y todos los días de la existencia. Primero que todo le doy gratísimas a mis salvadores, el venerable maestro Hakeliun Zeus y el venerable maestro Samael, y gratísimas al venerable maestro Uski, que tuvo la iniciativa de este magnífico provoz prohibido olvidar. Gratísimas a todos los oyentes, y espero que el relato que vamos a dar en este provoz sea para beneficio de todos los que oyen estas palabras y estos provoz, que llegue a la conciencia de todos y así puedan saber el paso de nuestros guías por esta esfera. Los que sufrís tribulación, venid, descanso y paz tendréis. Bien, gratísima venerable maestra. Cuéntenos, su merced que tuvo esa dádiva de estar desde los albores de esta doctrina muy cerca de los maestros. Díganos cómo fueron esos días, cómo fue que su merced conoció esta doctrina, por favor. Bueno, empiezo a contar de dónde soy. Yo soy de un pueblo de la costa norte de Colombia que se llama Sampués Sucre. Pues ahí conocí, o yo estudiaba con la venerable maestra Alay Jalaiza, en esos días Sunilda Polo, y ella me comentó que tiene una hermana que era gnóstica y que iba a llegar un maestro. Entonces yo le pregunté a la venerable maestra Alay Jalaiza, maestra, en esa época Sunilda, ¿qué maestro viene? Me dijo, viene un maestro que cura enfermedades. Yo dije, interesante. Y fueron a hablar con mis papás para que diera licencia de que el maestro pudiera llegar a mi casa, a la casa de mis padres, porque es una casa que es bastante grande y se presta para que lleguen seres ahí a conferencias y a eventos, y es bien, y es apropiada para este tipo de eventos. En sí, pues todos estábamos a la expectativa, empezamos a invitar gente, empezamos puerta a puerta a decir que viene un maestro y que era un médico, ¿sí? La verdad, cuando llega el día esperado por todos, porque todos estábamos en la expectativa cómo era ese maestro, llegó el gran día, y ya había gente en la casa esperándolo. Cuando llega el venerable maestro en un camión rojo, me acuerdo tanto que era un camioncito rojo que todavía existe, ese camioncito rojo existe y está ahorita en el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Pues llega un ser con una mirada muy bonita, unos ojos verdes, con su cabello bien peinado,
bien bonito, un rostro angelical, una camisa estilo guayabera blanca, unos zapatos impecables. Era diferente a todos los que estábamos ahí. Y él se baja de la camioneta y se le veía algo resplandeciente, como un áurea alrededor, una energía, una vibración hermosísima, muy bonita. Todos nos asomamos cuando llegó y éramos callados, mirándonos unos a otros. Y él se baja del camión, da unos pasos hacia adelante y hace un saludo con una venia y nos saluda a todos. Buen día. Y ahí fue cuando conocí al venerable maestro Kelium Zeus. Cuando él pues se le forma que hay seres para medicina. Yo me acuerdo que ese día llevaron epilépticos, bastante epilépticos. Sus mercedes saben que la epilepsia no la cura la medicina oficial. Si se les daña el canal antiadaunasastasa y solo lo cura un maestro como el maestro Kelium Zeus. Y llegaron seres con enfermedades, con diferentes dolencias. Yo me acuerdo que fueron aproximadamente 100 personas y esas 100 personas hacían fila para que el venerable maestro les hiciera una posición de manos. Pues él ubicaba su dedo madre en su coxis, su magdu frente a los seres a quien les iba a hacer la posición de magdus. Yo me acerqué a mirar, a ver qué era lo que decía. Y cuando él le hacía la posición de magdus a los seres, les decía: miren el rostro del Cristo que está en mi magdu. Y efectivamente la gente sentía muchas cosas que después comentaban, que sentían un calor que les invadía su cuerpo, que sentían la presencia del Cristo, y todas las personas que estaban ahí decían que el maestro era muy parecido al Cristo, como lo ubican o lo pintan por ahí en los cuadros, pero su rostro era hermosísimo, o es hermosísimo. Pues estos seres, la mayoría de los seres salieron curados. Seres que llegaban con ataques epilépticos salieron con una mirada diferente. Seres que llegaban con diferentes dolencias salieron caminando. En ese pueblo, Sampué Sucre, de donde yo nací, fue la dádiva muy grande, y por primera vez pues vi al mensajero de Dios, el venerable maestro Kelium Zeus. Los que extraviados camináis, de Dios la gracia poseeréis. Bien, maestra, prácticamente su merced era una jovencita. Maestra, ¿en qué cierto toma su merced la determinación de irse a tratar, lo que le llaman en el mundo trabajar en la industria del maestro? ¿Cómo fue eso, maestra? En esa reunión, porque no fue una sola reunión, fueron varias reuniones que el maestro atendió allá en la casa de mis padres, y atendió en diferentes temas, conferencias, sanaceles, medicina. Entonces en esas reuniones estaba Saqueogla, Sunilda Polo, hoy en día la maestra La Hijalaisa, Irma Dionisio, hoy en día la venerable maestra Chirleno, estaba Nana, Cafarnaún, Cholsinoa, Justo Fuentes, y estaba Pío X Penchó, estaba Leacid. Entonces, pues tomé la decisión de irme a aprender, porque el maestro dictaba unas conferencias hermosísimas, porque me impactó una conferencia que el maestro dictó sobre geocosmobiología. Él hace una comparación entre el cosmos
y la anatomía humana y también en una forma bíblica. Eso me impactó muchísimo porque yo jamás había oído una conferencia de esa talla, ni siquiera en los colegios ni en los libros, y eso me impactó, era algo nuevo para mí, y eso fue lo que más me llamó la atención en el maestro, cómo manejaba la Biblia, el ser humano y el cosmos, y del cosmos lo traía acá a un cuerpo humano. Entonces yo dije, eso es hermosísimo, eso a mí me parece muy bonito, y era una conferencia netamente científica. En esa reunión, los que posteriormente serían Saqueogla, Alayhalaisia, Chirleno, Anana, Cafarnaún, Cholsinua, Pío X Pencho Sampayo, Leasif. Entonces, cuando tomo la decisión, fue cuando la venerable maestra Alayhalaisia me dice, vámonos a ser misioneras. Yo le dije a la maestra en esa época, maestra, no me dejan ir, de pronto por ser menor de edad. Hablé con mis padres y ellos me dijeron que no. Le dije a mi papá y a mi mamá y ellos decían que no me fuera, porque yo era muy chiquita y que me necesitaba estudiar. Pero pasó algo extraño, porque en un instante cuando la maestra, ya yo le había dicho que no me daban licencia para salir, una vez llegó la maestra y me dijo, la maestra Alayhalaisia, camine Sor Mira, porque ese es mi nombre, ya más adelante les digo qué significa Sor Mira, porque voy a hacer un paréntesis, porque ese fue el nombre que me puso, que me ubicó mi papá y mi mamá, y como es nombre de monja, a mí no me gustaba al principio. A mí no me gustaba el nombre de Sor Mira. Entonces mi papá, como no era católico, yo le decía, papi, pues, ¿por qué me puse ese nombre viendo que su merced no es católico? Y él me decía, pues eso se lo puso fue su mamá. Yo le decía, mamá, madre, ¿por qué me puso ese nombre si no me gusta? Mi papá dice que el que se mete a monja es porque algo malo ha hecho. No, dígale a su papá. O sea que ninguno de los dos se acuerda, ninguno de los dos me lo ubicó. Ese era el paréntesis que le quería hacer. Cuando llega la maestra Alayhalaisia a la casa, me dijo, camine, vámonos. Y yo me quedé solo sin silencio. Y mi padre me dice, sí, vaya. O sea, en ese instante, después que me decía que no y que no y que no me fuera, en ese instante mi papá me dice, sí, vaya. Porque la maestra Alayhalaisia, pues en esa época, Zunilda, es una Eva, una mujer ya mayor, y te vas con ella. Y ahí fue donde yo me fui con la maestra Alayhalaisia y hacer recorridos con el venerable maestro Kelly Unceos, que estuvimos en Sincelejo en varias conferencias, oyéndole su magnífica disertación y curando también muchísimas seres ahí, porque la gente iba, era por medicina más que todo, pero uno miraba todas esas cosas y a mí me gustaron, y yo dije, no, pues yo quiero prepararme y para que en un futuro también pueda yo ayudar a los seres. Ya el maestro continúa haciendo la gira por algunos lugares de la costa, y cuando ya el maestro toma la decisión de regresarse al kilómetro 8, ahí es donde la venerable maestra Alayhalaisia le dice que nos queremos ir con él al kilómetro 8, ¿sí? A continuar la gira con él. Entonces ahí es donde el maestro nos dice, sí, claro que sí, yo me las llevo. Allá hay disciplina. Yo le dije, no importa, nosotros vamos y asumimos y estamos allá para aprender todo lo que su merced sabe, venerable maestro. Queremos aprender muchísimo y también ser misioneras para entregar este sacro mensaje de Dios. Y él dijo, listo. Entonces ahí el maestro se le dibuja una leve sonrisa en los labios de aceptación a lo que nosotros le estábamos diciendo en este concierto. Y entonces pues era primera vez que yo salía del pueblo, porque yo el lugar que más conocía era Sincelejo, y eso queda a 20 minutos del pueblo. Pues para mí fue una experiencia muy bonita, porque yo me sentía segura, me sentía protegida, era algo muy especial que yo sentía. Pues con quien yo salía hasta Sincelejo era con mi papá, pero esta vez salía con mi verdadero padre, quien me formó en esta doctrina, y él me dijo, yo las llevo y las preparo y les ayudo muchísimo y las llevo como si fueran mis hijas.
Si sois tentados, helo aquí. Pasa Jesús de Nazaret. Bien, venerable maestra, cuéntenos cómo fueron esos primeros días cuando su merced llega al kilómetro 8 vía Bucaramanga, Cúcuta, en Colombia. Bueno, fue un viaje muy agradable. Todo ese recorrido fue muy agradable y yo observaba mucho al maestro, las cositas que hacía, cómo comía, cómo se lavaba las magdus, cómo se peinaba. Todas esas cositas a mí me impactaban porque era un ser, o es un ser muy disciplinado. Todo tenía un porqué. Cuando llegamos a Bucaramanga, se detuvo en un lugar y ahí fue donde conocí al venerable maestro Joab, cuando sale un joven de mirada muy bonita, muy tierna, muy humilde, una nobleza impresionante. Y él me tendió la mano y me dijo, Joab. Y yo le dije, Sor Mira. Ahí fue donde conocí al venerable maestro Joab. Y el maestro Kelion dijo, él es mi hijo. Y le dijo al maestro Joab, ellas son unas hermanas, en esa época decía que las traje de la costa, son de la costa y van a laborar en el kilómetro 8. Y de ahí continuó el maestro Kelion Zeus y el maestro Samael también se fue en ese instante para el kilómetro 8. Y cuando llegamos al lugar del kilómetro 8 y nos mostró a la venerable madre Afrodita, cuando sale una joven de una mirada muy bonita, unos ojos muy hermosos, ojos verdes. Me acuerdo que ella estaba haciendo pan, tenía un pantalón verde y una blusa verde y estaba amasando pan de maíz. Y el venerable maestro Kelion Zeus me dijo, ella es mi esposa Omaira. El nombre de ella es Omaira Calderón. Y el maestro le dijo, ellas son unas hermagdas que traje de la costa y van a laborar aquí en este lugar. Y la venerable maestra Afrodita nos abrazó en ese instante, porque en esa época se fue Chirleno y Alaijalaisa y Do. Éramos las 3 del pueblo que nos fuimos con el maestro al kilómetro 8. Fue muy bonito todo al principio y al final, y siempre sigue siendo bonito, porque la venerable madre Afrodita pues nos mostró una amistad muy maternal, y el maestro Kelion también. En los primeros días, hermosísimo todo y mucha disciplina. Yo al principio, la verdad, yo era muy incrédula, demasiadamente incrédula, porque mi papá, pues él era incrédulo también. Y yo como que le heredé eso a mi papá, ¿sí? Y cuando el maestro Kelion Zeus me pregunta, ¿cómo es que ese es su nombre? Entonces yo le dije, Sor Mira, maestro. Y él dice, ese nombre se lo puse fui yo. Entonces yo no entendía por qué el maestro me decía que ese nombre me lo había puesto él. Yo dije, yo pensé dentro de mí, pues ese nombre me lo puso fue mi papá y mi mamá. Sí, yo no entendía en ese instante por qué el maestro me dijo que ese nombre me lo había puesto él. No entendía, en realidad ahí, en ese instante. Ya más adelante les voy a contar por qué el maestro dijo que me había puesto ese nombre, Sor Mira. Me voy a adelantar un poquito en otro monasterio. Resulta que en el Canda de la Gea, que queda en el Socorro Santander, Colombia, pues ahí fui develada como Mahatma Sor Mira, ¿sí? Ahí fue donde yo entendí por qué el maestro, cuando yo llegué al kilómetro 8 por primera vez, él me había dicho que ese nombre me lo había puesto él, y yo en realidad yo no entendía por qué, y ahí prácticamente me estaba develando el simbre, pero como no tenía el conocimiento todavía, no tenía la experiencia de la doctrina, entonces cuando fui develada como Mahatma Sor Mira, ahí fue donde yo entendí por qué el maestro me dijo que él había sido, que me había
me había puesto el nombre Sor Mira. Y ya yo entendía por qué mi papá decía que él no me había puesto ese nombre. Y mi mamá también me decía que ella no me había puesto ese nombre. Y entre los dos discutían entre ellos. Y yo les oía a mi papá, yo no le puse ese nombre, porque el que se mete a monja es por algo que ha hecho. Y usted fue la que le puso ese nombre de Sor Mira. Y mi mamá también decía, no, yo no le puse ese nombre, fue usted el que le puso ese nombre. Entonces yo no entendía, yo estaba muy chiquita cuando ellos discutían que ninguno de los dos me había puesto ese nombre. Y yo decía, ¿por qué el uno discute que no y el otro también que no? Entonces cuando yo llego al kilómetro 8, el maestro me da la contesta y me dice, yo fui quien le puso ese nombre. Y cuando fui develada como Mahatma, entendí más que fue mi padre Kyelion Zeus, que él cuando yo nací se metió dentro de la cabecita de mis padres y le dijo a mis padres que me pusieran ese nombre, porque ese es mi mismo simbre. Y ahí una vez más comprobé la grandeza que tiene el maestro, que también desde que nace, él puede develar ese simbre. Entonces ya entendí por qué y quién me ubicó el nombre Sor Mira. Su merced fue develada como Sor Mira hace luz y fue la primer Mahatma que nació en esta obra. Y su merced fue la que en realidad la que abrió la puerta a los demás Mahatmas, maestro. Eso es muy bonito, la primer Mahatma de esta doctrina. Si sois tentados, helo aquí. Pasa Jesús de Nazaret. Tornemos nuevamente al kilómetro 8, maestra. Bueno, ya fueron pasando los días y yo observaba mucho al maestro Kyelion Zeus y al venerable maestro Samael. Me impactaba mucho la sabiduría, me impactó mucho la sabiduría del venerable maestro Joab. En esa época todavía no había recibido la energía de Samael, en esa época, en el 1986. Nosotros llegamos en junio de 1986 y los días pasaban y fueron muy grandes, muy grandiosos para mí, porque para mí fue un privilegio, o es un privilegio, que en este retorno me haya reflejado en los ojos de los mensajeros de Dios, de nuestros salvadores, los salvadores del mundo, de esta humanidad. Y cuando empecé a ver muchas curaciones, que llegaba gente de pronto con un brazo partido, ya se iban del monasterio con el brazo bien, con solo un soplo del maestro, ¿sí? Que llegaba gente cojeando y al rato ya caminaban, porque el maestro solo le ubicaba la magno en el muslo y ya le arreglaba el hueso, le arreglaba torceduras, y en ese instante para mí fue impactante, porque yo nunca había visto eso. Fue pasando el tiempo y los días, me fui dando cuenta de que no eran seres común y corrientes, eran seres que se parecían a nosotros los seres humanos, tal vez porque tenían cabello, ojos, y se parecen a nos física inti, pero sus acciones sí no se parecen a nos, porque en realidad ellos sí demostraron, y ellos con todo lo que hacían ya para mí eran seres de que no eran de esta esfera, no son de esta esfera, porque lo que hacían no lo hace cualquier persona, no lo hace cualquier hombre. Y el maestro, pues, él laboraba con mieles, ¿sí? Y hay que destacarle al maestro que él lo que hacía y el ejemplo que daba era para cambiar la mentalidad de un pueblo, ¿sí? Para cambiar nuestra genética. Si de pronto él me decía, vaya, lave esta botellita, sí, porque yo envasaba miel de abejas también con el maestro. En ese instante superficial inti uno decía, pues lavé la botellita y ya. Pero ¿por qué cuando un ser tan grande como el maestro me mandaba a lavar una botella? Pues era una botella física inti. Yo ahora entiendo que lavar una botella era limpiar mi cuerpo, era limpiar mis seres, era limpiar mi alma. Y por eso el maestro no hace una cosa porque la quiere hacer, sino por ayudar y cambiar la genética de un pueblo. Y todos los actos, me fui dando cuenta que a medida que pasaba el tiempo, cualquier detalle que él decía, que él mandaba hacer, cualquier orden que él daba, era no solamente
por la limpieza de una botella, sino para cambiar, para limpiar, para formar a esa persona, y de uno en uno formar un pueblo, así como hizo el Cristo. Entonces, yo lavaba botellas, ¿sí? Yo lavaba botellitas para poder envasar miel, pero yo sé que yo lavaba esa botella, pero no era sola esa botella, sino para limpiar los cuerpos, porque para mí la representación de la miel de abejas es grandiosísima, porque la miel de abeja es oro, es algo muy sublime, es sublime, no es algo muy sublime, sino es sublime. Y esa era la labor del maestro, envasar mieles, envasar almas, envasar almas y liberar almas. Entonces, cualquier detalle que el maestro tenía, cualquier detalle que el maestro hacía, para mí era grandiosísima. Yo por lo general soy muy callada, yo soy de poco hablar, pero estudio mucho todas las acciones de una persona, mucho más la del maestro. Y cuando él llegaba y el Intipán, iba a tomar el Intipán, él se ubicaba al norte, hacia la Oracel, y yo era ahí al ladito mirando qué más hacía. Él cerraba sus ojos y empezaba en silencio, no sé qué decía, pero yo sabía que estaba orando. Y él ubicaba y primero comía con la mano izquierda y luego con la mano derecha, luego él cogía un poquito y los que estaban alrededor y le daba de una porcioncita a los que estaban alrededor de él. Todos esos detallitos me parecen magníficos, porque comer del plato del maestro es tener la genética del maestro, es tener la genética de dioses. Para mí es bastante privilegio de que yo haya comido del plato del maestro, porque yo sé que tengo la genética del maestro. Y no solamente muchas personas también han comido del plato del maestro. Todos esos detalles son muy bonitos, porque son detallitos que dan una enseñanza. Yo les quiero contar una anécdota que me pasó y que por primera vez la voy a contar aquí en esta grabacel. Por primera vez. Es más, jamás la conté por miedo y tal vez porque de pronto me fueran a regañar, pero una vez, pues yo todavía comía dulces de la calle. A mí me gustaba mucho el bocadillo con queso, y por ahí casi no había vecinos en el kilómetro 8. Y una vez salí sin licencia del maestro, porque el maestro siempre, cuando uno pedía licencia a algún lugar, pues él decía que fuéramos con otras personas, nunca nos dejaba salir solas, siempre salíamos con otra persona acompañante, ojalá fuera mayor. Y ese día yo me fui sin licencia, yo me fui y me empecé a correr y dije, bueno, me demoraría 1 hora. Por ahí había una tienda que vendían bocadillos con queso, y resulta que yo me iba trotando cuando pasó un camión, y se adelantó el camión, me pasó, y se bajaron 2 señores y se escondieron. Cuando yo veo que los señores se esconden, yo pensé, salgo corriendo, y si me van a agarrar, pues yo no me dejo agarrar y yo corro más que ellos. Cuando sale una niña del campo, del monte, sucia, con ojos claros, cabello rubio, un trajecito blanco, descalza, y me dice, se la van a robar. Y yo dije, ¿qué? Eso no me alcanzan, yo corro más que ellos. Entonces yo intenté correr, o sea, seguir el camino, y la niña me ubica la mano derecha en el estómago y me dice, se la van a robar, devuélvase. Entonces yo le hice caso a la niña y me devolví, y cuando miré, los hombres se suben al camión, son 2 hombres, y se fueron. Cuando yo regreso a la casa, al kilómetro 8, yo le cuento al maestro Samael lo que me había pasado, y le conté la historia y todo lo que me había pasado, que la niña salió, me detuvo, no me quiso dejar salir, que me iban a robar. El maestro Samael solo clavó la mirada en el piso, pero no me dijo nada, ¿sí? A los días yo fui a buscar la niña a ver si vivía por ahí no existía niñas de 11 años.
miré, yo dije, sí, por aquí me salió una niña, no habían casas. ¿Quién sería esa niña? Eso es una anécdota muy bonita que es primera vez que la cuento aquí en las grabaciones y que yo nunca le dije al maestro. Cuando a mí me develan como Mahatma en el Kanda de la Tierra, el venerable maestro Keliun Zeus me dice: venerable Mahatma Sormira hace luz, ¿sí? Robada a través de los siglos. Imagínense, robada a través de los siglos. Es decir, que a mí me iban a robar en ese instante, pero gratísimas a Dios, no llegó esa recurrencia. El maestro me salvó, porque yo sé que fue el maestro que salió en forma de niña a detenerme, para que no fuera robada en este retorno ni violada. Entonces, es una experiencia bonita que yo les cuento a sus mercedes, y eso que uno a veces, yo digo por ahí, a veces uno se porta mal y aún así Dios lo ayuda mucho a uno. ¿Qué tal uno portándose bien y como manda la ley? ¿Cómo sería el premio? ¿Cómo sería la recompensa si así, portándonos mal, desobedientes, estamos protegidos? ¿Qué tal uno cumpliendo más un poquito la doctrina? Entonces eso les quería contar, y es primera vez que nunca le conté al maestro porque me dio pena, me dio miedo. Yo pues mire el peligro en que me enfrenté, y él me manda una criatura para que no sea robada, y me dice robada a través de los siglos, o sea que sí me iban a robar, ¿sí? Y esa niña no existía, esa niña no es de esta tierra. Entonces dije, caramba, si portándome mal, mire lo que hace Dios conmigo. Trataré y me esforzaré hasta el final en esta doctrina, y pase lo que pase, voy a estar en esta doctrina hasta el final, como dice el gran comendador: sean firmes hasta el final, y así lo voy a hacer, seré firme hasta el final, porque me libraron de algo desastroso. Y gratísimas a Dios. Eso les quería contar, esta anécdota tan bonita y que también es bastante peligrosa, porque me cuidaron y me ayudaron. Bueno, fueron pasando los días y fue impactante. Son cositas, bastante cositas que pasaron, que se las voy a contar algunas, y voy a ser breve también en algunas, porque algunas se las han contado. Pues tengo tiempo, Busque, para seguir contando aquí. Y fue algo que también me impactó demasiado, bastante. Yo siempre que el maestro iba a comer, me le ponía al lado, me lo ubicaba por ahí cerquita, y mirar para yo también hacer lo mismo, ¿sí? Si el maestro comía primero con la izquierda, con la derecha, pues si uno también lo ponía por acá calladita. Ya yo les había dicho que yo soy de muy poco hablar, ¿sí? Pero observó mucho, estudió mucho, y yo sé y estoy segura y he comprobado que son salvadores, que son nuestros maestros, que son nuestros guías, y por los hechos que yo vi, porque al principio yo era muy incrédula, pero a medida que fue pasando el tiempo me fui convenciendo de quiénes son los maestros. En un día cualquiera se presentó una parejita, que les voy a decir el nombre. El Simbre, una parejita, una de ellas era la maestra Krisya, ¿sí? El nombre que el maestro reveló fue Krisya, pero ellos llegaron al kilómetro 8 a conocer de la doctrina del maestro. Uno de tantas personas que llegaron y pasaron por el kilómetro 8 y pasaron por esta doctrina. Entonces yo me acuerdo que el maestro estaba tomando Intipan, estaba comiendo brevas, juguito de papaya, creo que cuajadita en esa época, sí, un poquito de cada cosita, todo que combinaba entre sí. Y cuando llega el esposo de Krisya, en ese instante, él desencarnó ya, pero en ese instante, no recuerdo ahorita el simbre de él, y cuando de pronto él empieza a hacer empieza a hacer artes marciales, pero ya no era normal, porque él pegaba unos alaridos feos, y yo miraba al maestro a ver qué hacía. El maestro lo miraba y seguía comiendo, y pues cuando estábamos muy jóvenes, pues yo me eché a reír. Yo vi que se le metió el demonio, de pronto está loco, ¿qué le pasa? ¿Sí?
Y el Señor se fue y empezó a hacerle al maestro en la cara, moviéndole las manos y haciéndole como especie de mofas al maestro, y el maestro seguía comiendo como si nada. Y yo decía, uy, no, pero le va a hacer algo al maestro, y yo era ahí esperando qué pasaba. Y nadie, él seguía y movía las manos como karate, bueno, hacía una cantidad de musarañas raras. Y a mí me impactó, yo dije, ese señor se le metió el demonio, y me eché a reír porque éramos jóvenes y a veces éramos hasta burleteras en esa época. Entonces, cuando el Señor trató de tocar al maestro, él se le acercó tanto y ya le iba a poner la mano, creo que en la cabeza, cuando el maestro se levanta en una forma rápida, y yo vi que no lo tocó, solamente le ubicó la mano derecha frente al rostro de él, y el Señor salió volando lejos, y él lo elevó en el aire, y el Señor cayó, ¿sí? No lo tocó en ese instante. Eso fue una de las cosas cuando recién llegada, ver algo así no es común en cualquier persona. Entonces, ¿qué le pasó? Y el Señor se levantó y no hablaba, no comía, no reposaba. Y no lo tocó, solo le ubicó la magdu, no más. Entonces, el maestro después explicaba en ese instante, pues yo no conocía muy bien sobre la gnosis, porque yo no fui gnóstica, yo directamente entré al Tao, no fui gnóstica. Y lo que explicaron ya después, y entendí que ellos venían de otra organización que se llamaba la Dianética, que es que borran los registros, los borran, pero ya más adelante les explicaré por qué el maestro no está de acuerdo que se borren esos registros, y por qué el maestro procesa, y por qué el maestro pone disciplina y no utiliza esa técnica. Y ellos se llamaban Krit y Krat, ¿sí? Y eso eran unos demonios, y ahí el maestro les organiza el Antía da una sastasa. Ya después de 8 días de que el Señor no hablaba, no comía, no reposaba, ya él empezó a mejorar y a cambiar, y ya era diferente. Entonces mira el poder del maestro que en un instante y solo con ubicar la mano puede practicar artes marciales, o puede quitar una persona con la mano, pero él no lo hace. Ya lo hizo, era cuando ya él iba a ubicar la mano en la cabeza. Entonces, mire, queridos oyentes, el poder del maestro. Y ya más adelante le voy a contar otra anécdota también que me impactó muchísimo. Eso era de las tantas, porque hay muchísimas. Si sois tentados, helo aquí. Pasa Jesús de Nazaret. Bueno, maestra, gratísimas por esas hermosas vivencias que nos está contando. Honorable maestra, así como el maestro el Crestus o Jesús el Cristo inició su ministerio de evangelización, fue con la medicina. De esa misma forma iniciaron los venerables maestros con la medicina universal. ¿Su merced logró presenciar de pronto algún acontecimiento que nos quiera contar? Sí, claro, mire, ahí donde vivíamos, en el kilómetro 8, era un lugar chiquito. Vivíamos aproximadamente 20 personas. Uno estaba en la cocina, otros estaban en la venta de miel, que estaba ubicada en la entrada de la casa. Otros estaban en aseo, otros estaban empacando miel. Todos teníamos una labor, todos los 20 aproximadamente estábamos laborando. Los fines de semana, pues los maestros atendían en los kiosquitos. Un kiosquito lo atendía el venerable maestro Samael, y el otro kiosquito lo atendía el venerable maestro Kelun Zeus. Entonces era muy bonito porque todos rotábamos las labores. Entonces ya me tocaba la cocina hoy, ya mañana me tocaba la venta de la miel, otro día me tocaba envasar miel, y así nos iba rotando el maestro para que aprendiéramos a vender, porque el maestro lo que más le interesaba era que nosotros fuéramos vendedores, porque él nos decía que el vendedor jamás se muere de hambre, ¿sí? Cualquier persona
puede ayudarse a la vida, pero si es buen vendedor, nunca va a padecer de hambre. Entonces esas eran palabras del maestro que me quedaron grabadas en la cabecita, en la cabeza, y a todos nos decía: aprendan a vender, y el mejor vendedor del mundo es Jesucristo. Y él nos enseñaba con el ejemplo, porque nosotros también salíamos puerta a puerta a Bucaramanga a hacer misel, bueno, y otras actividades que nos ubicaba a hacer. Entonces, con la medicina, pues ellos como atendían seres que llegaban los fines de semana de Bucaramanga y de otros lugares del país. Ellos los atendían, era muchísima gente que llegaba, y se distribuían los seres al maestro Samael y el maestro Kelly, ¿sí? Como el venerable maestro Samael es el símbolo de la castidad, es el cuerpo físico de la castidad, y la medicina universal la maneja en su perfección, el don que Dios le dio. Pero lo que es algo impactante cuando alguien le dice: maestro Joab, el ternerito de la maestra Afrodita, pasó un camión y le partió las 4 paticas. Él está por allá a 300 metros de acá. Y el maestro Samael pues fue. Y él vio, cuando observa al ternerito, y el ternerito como si le quisiera hablar al maestro Samael, en esa época el maestro Joab, y el ternero abría mucho los ojos y miraba al maestro Samael, y el maestro Samael observaba al ternero. Pues en ese instante uno no sabía qué estaba pasando, cósmica Inti, porque uno ve solamente que se miraban y no más, pero en realidad yo sé que estaban sucediendo otras cosas que nosotros no entendíamos en ese instante. Entonces el venerable maestro Samael se acerca al ternero y le sopla la cabecita al ternero, y el ternero se muere, o sea, se desencarna. Entonces eso es algo sorprendente, pues le quitó la vida al ternero. Pero el maestro Samael dijo: luego lo veremos en un cochecito. O sea, lo vamos a ver en un cochecito. O sea, le quitó la vida para dar vida, ¿sí? Pero ya de un ser humano. Y ahí, así son los mensajeros, así es el Cristo de la época, que quita la vida, pero le da la vida. Ya el ternerito, ya las paticas ya no le iban a servir, por mucho que lo iba a curar, y yo sé que pero ya las paticas estaban, ya no servían física Inti. Ya hay cosas que a veces pudiera hacerlas él, pero fue preferible quitarle la vida para dar vida más adelante a un ser. De pronto estará por ahí, y lo más seguro es que debe estar en este pueblo, porque el ternero tuvo la dádiva de que el venerable maestro Joab, el Dios de la vida, le quitara la vida, y luego dijo que lo íbamos a ver en un cochecito. Es algo bonito, y lo que les estoy contando yo lo vi al lado de los maestros, al lado de mis guías, y ese es un privilegio grande, que cuando yo me vaya de esta tierra, pues es el magnífico premio que me dio Dios, vivir al lado de estos grandes seres que son mis guías y mis salvadores. Si sois tentados, helo aquí. Paz a Jesús de Nazaret. Mire, Uski, la gente que llegaba al kilómetro 8 esperaba encontrar en el kiosquito un señor con barba, con un fonendoscopio en el cuello colgado. Encontraba a un niño de 15 años que llegaba de jugar, ubicaba la patineta a un lado del kiosco y entraba al kiosco. Él tiene el poder de curar con el verbo, con la palabra, con un soplo, ubicándole la magna, haciéndole una bioenergía, haciendo una posición de mandos. Ellos tienen el poder, lo que es el maestro Kelly y el maestro Samael, tienen ese poder, pero recurren a la madre naturaleza y tómese esta agüita, tómese esto, y también se curan. Y tómese, mire una plantica que está a su izquierda, tómese, hace una agüita y tómesela. Entonces la gente a veces esperaba encontrar algo diferente, pero cuando ven al niño, es más, a mí también me pasó también cuando yo llego y yo lo encuentro
Bueno, yo lo vi en kilómetro 8 y a los días lo veo jugando con carritos. Que él le gusta mucho jugar con carritos y tiene colección, no sé si todavía la tendrá, pero tenía colección de carritos chiquitos y él los ubicaba en una tablita y los pegaba ahí. Cuando yo lo veo jugando con carrito, y cuando en esa época él tenía 15 años, yo lo conocí de 15 heliocrones, el venerable maestro Samael, el venerable maestro Joat en esa época, cuando yo llegué. Pero cuando se ubicaba a dictar una conferencia, diferente, es esa grandeza que uno lo miraba, ya no lo miraba como un niño, sino como todo un señor, como todo un maestro grande. Pues esa era una experiencia que yo viví. Es un niño, pues juega con carro, pero cuando lo oí hablar de ciencia, de física, de química, y yo, ¿a qué horas estudió todo esto? Y es más, una vez yo le dije, venerable maestro Joat, me estoy leyendo un libro. Yo le dije al maestro así, yo atendía en la tienda donde se vendía miel, y ahí también se vendían libros del maestro Samael. Entonces a mí me habían prestado un libro, no me acuerdo en ese instante quién me lo prestó. Entonces yo empecé a leer, y ese libro tenía como título El bautismo del dolor, del mago Jefa. Entonces yo le empecé a contar la historia al maestro Samael. Mira, maestro Samael, el maestro Joat, en esa época, mire, me estoy leyendo este libro y se trata de esto, de esto y de esto y de esto. Voy por la mitad, maestro. Es muy bonito. Yo le dije así. Entonces él me dijo, préstemelo. Entonces empezó a hojear el libro y empezó a hojear hoja por hoja, y luego lo cerró y luego lo volvió a hojear y me dijo, ya me lo leí, y empezó él a contarme de ahí donde yo quedé hacia adelante, ahí pasa esto y esto y esto y esto. Yo dije, ay maestro, ¿y cómo hizo? Me dijo, ya me lo leí. No vio que ya me lo leí. Entonces eso fue sorprendente para mí porque es un azor libre. Yo dije, yo llevo casi una semana leyéndome este libro, y su merced por un minuto ahí lo hojeó y ya se lo leyó. Claro, yo estaba recién llegada, pues para mí era muy nuevo todas estas cosas, y eran bastante impactante para mí todas estas cositas. Yo me fui ya acostumbrando a ver lo que ellos hacían, ya me parecía natural, ya todo. Si yo veía que llegaba un cojo, ya sale de aquí, va a salir caminando. Si llega un ciego, yo sé que de ahí va a salir viendo. Si llega una persona que ya, mejor dicho, estaba muriendo, yo sabía que ya de ahí no se iba a morir esa persona. Entonces ya me fui acostumbrando que con ellos nadie se moría. Pero eso sí, venerables oyentes, uno tiene que también hacer méritos, porque ellos miran un poquito de méritos y ellos nos dan muchísimo. Ellos nos dan si uno hace un puntico, ellos nos dan el 1 por 1000. Entonces eso es un dato del maestro Joat que yo vivencié al lado del venerable maestro Joat y al lado del venerable maestro Kelin Zeus. Los que sufrís tribulación, venid, descanso y paz tendréis. Otra de las cositas o de las cosas que más también me llamaba mucho la atención era que el maestro contaba historias como si las hubiese vivido ayer. Él se ponía a contar la historia, por ejemplo, de Pancho Villa, y él contaba todos los detalles, dónde estaban, cómo era la guerra con los gringos, todo, con nombres, todo, y eso como si las hubiese él estado ahí. Y yo sé que él estuvo ahí porque él fue, y uno de los que estaba ahí también. Entonces se acordaba de todo, lo más mínimo detalle. Él es un internet de Dios, que vamos a buscar qué es esto, y el buscador es el maestro Samael. Maestro Samael, ¿qué pasa con esto y esto? Que en física, química, biología, quién era Julio César, qué dijo Julio César, qué dijo, todas las cositas que uno le preguntaba, él se iba al pasado y las traía acá. Él coge una piedra y leía los registros de una piedra. Se remontaba en otros siglos y los traía acá. Eso eran cosas impactantes. También nos contó una historia muy bonita, que él iba a estudiar
se fue a estudiar. Él manejaba una rancherita, un carro. Muchos antiguos conocieron la rancherita en que manejaba el maestro Samael, que todavía creo que existe aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius. Y él nos contaba una historia muy bonita, que se encontró con un señor. Apareció una lucecita del campo, salió del monte una lucecita, y después apareció un ser. Y el ser le preguntaba que él quería conocer el tiempo. Él contaba la historia. Y entonces el maestro Samael le explicaba que qué era el tiempo. El tiempo se come a todas las personas, las envejece, a las plantas, a los objetos, pero el Señor le seguía diciendo, y era un extraterrestre, era un venusiano, que era el tiempo. Y el maestro Samael nos contaba esa historia tan bonita, y después que él le explicó qué era el tiempo y que ya entendió qué era el tiempo, el ser extraterrestre se ubica en el monte, se entra al monte, y el maestro Samael dice que salió después una lucecita. Esas historias así, nosotros nos gustaba oír esas historias que el maestro Samael contaba. Y todo lo que uno le preguntaba, pues ahí mismo, y lo que la gente le preguntaba, maestro Samael, ¿qué pasa con esto? Y hay mucha doctrina, ojalá pudiera salir, tengamos ese dharma de todos esos cassettes, de todos esos escritos, porque eso es el patrivivio del futuro, que ojalá pudieran salir libros de todo lo que el venerable maestro, la enseñanza que dio en el recorrido por esta esfera. Muchísimos, son muchísimos. Yo creo que serían muchísimos CDs, muchísimos libros de todo lo que él explicaba, siendo un niño todavía de escasos 15 heliocrones. Bueno, en un futuro van a oír unos cassettes, unos CDs, unos audios, bueno, y van a oír a un ser tajante, un juez, ¿sí? Un juez, y se van a dar cuenta que es un juez que está sentenciando. ¿Por qué? Porque el venerable maestro Samael, él mira y lee los registros acásicos del pasado, del futuro, de los cielos, de los infiernos. Si no, oigan Viaje de Cristo a los infiernos, que él redacta cómo el Cristo paso a paso, por dónde estuvo, qué dijo, quién los vio en el CD Viaje de Cristo a los infiernos, porque él lee esos registros y qué fue hacer el Cristo a los infiernos. Y él desde una ecuación, porque él fue Einstein, hasta sembrar una papita. Sí, todo eso es el maestro Samael, es grandiosísimo, y tenemos aquí en Agea al más grande ser que ha existido, que es el maestro Samael y el venerable maestro Keliun Zeus. Bueno, tenemos sus energías, porque hace más de 15 heliocrones los desaparecieron. Tenemos la energía de Samael, porque si ellos pasaron por esta tierra, aquí dejaron su energía. Si ellos tuvieron algún lugar, ellos dejaron su energía, dejaron su enseñanza. Yo sé que en un futuro, con la tecnología, si avanza, donde ellos estuvieron van a leer los registros acásicos también. Ojalá existan aparatos que lean los registros y las enseñanzas que el maestro impartió por esta esfera, que es grandiosísima, que es la doctrina salvadora, que es la que tenemos, y ojalá quede grabada, no solamente en las piedras, sino también en la médula de nuestros huesos. Bueno, y estas energías están en nuestro gran Arcángel Miguel y en nuestro gran Padre Mensajero de Arribajo. Los que extraviados de Dios la gracia poseeréis. En el correr de los días me di cuenta que el venerable maestro Keliun Zeus era muy amoroso con la venerable madre Afrodita. En esa época, la señora Omaira, que le llamábamos, todavía no tenía el simbre de la venerable madre Afrodita. Muy amoroso con ella. Estaba pendiente de todos,
Éramos poquito, pero él estaba pendiente de todo y de cada uno de nosotros, que si comimos, que si oramos, nos preguntaba si oramos antes de levantarnos, si fuimos a rea, si hicimos sacrofonesón. Todas esas cositas, todos esos detalles, el maestro estaba pendiente, que si hay miel, que si no, si ya se acabó la miel de la venta. Y era pendiente de todos, si los niños llegaron, que si ya comieron. Preguntábame en esto aquí, saber si ya llegó el maestro Samael, si ya llegó el maestro Abner, que si las niñas dónde están. Todos esos detalles, en un instante él sabía todo. Y como todos los días llegaba gente y él dejaba la labor para atender los seres que llegaban de otros lugares. Donde más llegaban era de Bucaramanga, y yo sé que fueron más de 40.000 personas solo de Bucaramanga que el maestro curó, porque esta es una doctrina salvadora. Más de 40.000 personas, ojalá esos seres tengan algo de gratitud con esta obra y también entreguen el mensaje. Vi llegar gente con tumores, salieron sin tumores. Vi llegar gente con cirrosis, salían con su hígado acabadito de hacer, limpiecito, con miomas. Llegaban gente que a veces decían que les habían echado brujería. Vi una señora que llegó que parecía que estuviera muerta y no espabilaba, y pregunté, esa señora parece muerta, y me dijeron, no, es que le hicieron un hechizo, y el maestro solamente la sopló y la señora empezó ya a espabilar y listo, ya está lista, ya puede irse para su casa. La abrazó y listo, bueno, pues me saluda a su familia con un soplo, y me decían que era brujería. Le llevaban el nombre, si no podían llevar de pronto el nombre, la persona podía ir hasta el kilómetro 8, le llevaban el nombre escrito. Entonces el maestro solo miraba el nombre y ya ahí le masvietaba, dele esto y ya está curada. También vi cuando el maestro dijo, si no puede venir, que raye en un papel con un lapicero, y con eso solo miraba las figuras que había hecho el paciente desde su lugar y que no pudo subir al kilómetro 8, y ya con eso lo masvietaba. Con tantas cosas que todos los días curaba personas, porque era todos los días llegaba seres. Por eso, si se hace un recuento, fueron más de 40.000 personas que el maestro curó en solo el kilómetro 8 y en solo de seres de Bucaramanga, no contando los seres que llegaban de otros países y de otros lugares del país. No, solo de ahí de Bucaramanga fueron 40.000 o más de 40.000 personas que el maestro curó. Entonces el maestro era pendiente de la salud de la gente que llegaba. La prioridad era cuando llegaba gente, él podía estar envasando miel, podía estar haciendo ejercicio, y él enseguida dejaba de lo que estaba haciendo atender los seres. Ya esas criaturas ya dejaban de fumar, ya dejaban de tomar, que si tomaban tinto, el maestro les daba doctrina que no, que el tinto y todo eso, porque también les daba la doctrina. Dejaban de consumir licores, de revolver sal con dulce, de comer carne, de comer chatarra. Cada criatura que llegaba al kilómetro 8, ya esa criatura salía de ahí para sus casas diferente, ya con otra mentalidad, con otros conocimientos, con otras costumbres, porque esa es la labor que el maestro vino a hacer, a ayudarnos aquí a todos. Sí, él curaba muchísima gente, pero también les daba doctrina, qué debía hacer y qué no debían de hacer. De ahí la persecución, porque como ya mucha gente dejó de comer carne, dejó de tomar, dejó de fumar, entonces, ¿qué pasaba? Entonces todas esas empresas de cigarrillo, de licores, ya empezaron a ver como una amenaza a los maestros, al maestro Kelvin y al maestro Samael, porque ya se les iba bajando la economía. Empieza la persecución, empiezan los atentados, empieza
difamación para que el maestro no lo oigan. Eso es todo, es tantos atentados que yo presencié, que de pronto estaba el maestro dictando una conferencia, estaba ahí en el patio del kilómetro 8 y nos decían al piso que nos están disparando y córrele a uno a esconderse y a tirarse en el piso. Pues yo lloraba, yo no sabía qué hacer ahí, dónde me vine a meter yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y empezaron y los huecos donde caían las balas en las paredes, nadie salió muerto, gratísimas a Dios, nadie salió herido, pero era una amenaza. Ya empezó, los maestros ya no sé, ya desde ahí empezaron yo como a restringirse y esconderse, pero todavía continuaban dictando conferencias en el kilómetro 8, ya eran más, ya cualquier persona ya no entraban donde el maestro estaba, pero sí algunas personas el maestro los atendía. Ya el maestro le decía al maestro Samael: tenga mucho cuidado, a su merced le entran las balas, a su merced le pueden hacer daño, tenga mucho cuidado, vénganse temprano. Y siempre era pendiente. Ya llegó el maestro Samael, ya llegaron los niños, porque ya empezaron ya los atentados. En cierta ocasión el maestro Samael llegó que le dolía mucho la cabeza, que le dolía, y él le decía: maestro, me duele demasiadamente la cabeza, no sé qué pasa. Entonces el maestro Keliun Zeus se acercó al maestro Samael, le levantó el cabello y el maestro dijo: uy. Cuando el maestro dijo uy, y nosotros nos acercamos a ver qué había pasado, me dijo: le entró la bala. Yo dije: ay, Dios mío, le entró la bala, ¿cómo así? Pues yo no entendía, porque si le entró la bala, pues ¿por qué estaba el maestro Samael vivo? Pues en esa época no entendíamos muchas cosas que ahorita sí entendemos. Y el maestro Kelion dijo: sí, le entró la bala, pero entró a cuarta dimensión, es decir, que el orificio sí le quedó. O sea, la bala al llegar a la cabeza del maestro Samael pasó a cuarta dimensión, pero siguió su recorrido. Y ese era el dolor de cabeza, del venerable maestro Samael. Y el maestro le empezó y le hizo una bioenergía, le ayudó, que ya no le iba a doler más la cabeza. Y en ese día le habían hecho un atentado al venerable maestro Samael, y que le entró la bala, pero la bala pasó a cuarta dimensión, ¿sí? Y no logró que la bala entrara en tercera dimensión, porque pues imagínense, él entraba. Por eso unos días antes el maestro le había dicho: cuídese, que le entran las balas, cuídese, y era pendiente. Y ya ahí fue donde el maestro Samael dejó la academia, ya dejó de estudiar, porque ellos tienen sus poderes, pero ellos no los utilizan todo el tiempo. Ellos pueden salir, pueden presentarse, desaparecerse, pero ellos no los utilizan. Entonces los utilizan ya en un caso muy extremo, ahí sí los utilizan, y eso yo entendí en esa época que ya era un caso muy extremo y que era de vida o muerte, y ahí la bala pasó a cuarta dimensión. Ahí estábamos poquitos, no era mucha gente quien estaba ahí presente cuando ocurrió este suceso, que muy triste, pero que gratísimas a Dios, pues en esa época pues no le pasó pues mayor cosa, pero sí fue muy grave pues a los ojos del maestro, pero gratísimas a Dios no le pasó a la Viteria, sino la desencarnó, gratísimas a Dios. Y son cositas que al principio uno no entendía, porque pues eran cosas raras que no teníamos ahí la explicación en ese instante. Solo el maestro decía: uy, le entró la bala, pero pasó a cuarta dimensión. Y un suceso, imagínense, si el Hijo es grande y es el Cristo de la época, el maestro Samael, cuán grande es más quien lo trajo a él y que tiene el íntimo de Dios, que es el maestro Keliun Zeus. Son dos seres que no caben en esta esfera por la grandeza que son, y al mismo tiempo son sencillos, porque en su forma de actuar, la nobleza que ellos tienen, la nobleza que ellos manejan, en la forma que tratan a los seres, que estén pendientes de todas las cosas. Si una persona está enferma, ellos están ahí mismo curándolo. Si una persona no ha comido, pues vaya,
A veces, como llegó muchísima gente de Ecuador también, pues uno vendía mielecita ahí en la tienda. Y el maestro decía, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto dinero han vendido? ¿Cuánto han vendido de mieles? Tanto, maestro, démelos, que tengo que mercar. Y él con el dinerito de su labor salía a mercar a Bucaramanga y traía un camionado de aliciertos para toda la gente que llegaba, muchísima gente que llegaba. El maestro, bueno, hay que purgarlos a todos. Entonces hacía olladas de purgas y les daba a cada uno de los seres que llegaban, porque la purga pues es la primera limpieza física para que así puedan asimilar y puedan curarse de muchas cosas. El maestro Kelly, pues en su actuar, en cada cosita que hacía, era una enseñanza para todo. Cualquier cosa que decía, una orden que daba, era una enseñanza para todo, porque un mensajero de Dios de la talla del venerable maestro Kelly Zeus, todo, los moviciertos que él hace son una enseñanza para el mundo. Y ojalá en un futuro, cuando tengamos esas grabaciones, cuando la humanidad estudien cada detalle del maestro Kelly Zeus y del venerable maestro Samael. Y ahí van a darse cuenta sus mercedes quiénes fueron los que pasaron por esta esfera y puedan comprobar y ojalá practicar la doctrina, porque esta doctrina es grandiosísima, ¿sí? El privilegio que hemos tenido yo creo que nadie lo tiene, vivir al lado de los dioses y de los salvadores. Bueno, aquí Uski ya me está haciendo seña que ya es el tiempo de esta primera entrega y que sí, claro, va a haber una segunda entrega donde se va a continuar con cosas más grandes sobre temas, prácticas que dio el venerable maestro Kelly Zeus, el venerable maestro Samael, una cantidad de cositas, porque esto solamente es el comienzo. Lo que les estoy diciendo es como un preámbulo a lo que sigue. Y su merced que me está oyendo, pues ojalá pueda entregar esto y difundir esta enseñanza, entregar estos probos a otras criaturas y el sacrificio que han hecho nuestros guías por esta esfera, que no quede esto en vacío, que siempre el que me está oyendo entregue esto, porque esto es un diezmo, esto es una primicia y se endarma a esa persona quien entregue estas enseñanzas y nosotros vamos a entregar hablando de los maestros, la doctrina neta de los venerables maestros. Entonces va a haber una segunda entrega donde se van a decir muchas cositas y prácticas que les sirven en la vida cotidiana a todos los oyentes y a toda la humanidad. Gratísimas, Uski, y gratísimas a todos, gratísimas por la invitación que me han hecho en este proboso. Bien, venerable maestra, gratísimas por esas hermosas palabras y esas grandes vivencias al lado de los venerables maestros Kelly Zeus, Induceus, el maestro Samael Joab Bator Weor. Si Dios lo licencia, tendremos una segunda entrega con la venerable maestra Kunmaya, en este vuestro probos, donde es prohibido olvidar, rebordar siempre. Hasta una próxima, gratísimas. Les invitamos a que nos sigan. Estamos en la página de Joven Taoísta, estamos en la fuente virtual Sautelis, también nos encuentras en YouTube como Vivencias Kelly Zeus, prohibido olvidar. Hasta una próxima entrega. Recordemos las palabras de nuestro Padre Miguel. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Justicia, paz y libertad, lucha, triunfo y victoria. Hasta la victoria siempre.